esa pausa le pido a don David que nos grabe para darle la bienvenida al colega periodista independiente Jorge Gómez Naredo, director de la revista, bueno, no, director de Regeneración y colaborador de Polemón, quienes en estos momentos están, pues, obviamente dando una serie de, pues, informaciones muy interesantes sobre precisamente el nombramiento de la maestra Delfina Gómez. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Toño? Un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio sin censura. Pues aquí también, si te soy perfectamente honesto, un poco indignado por la respuesta a un nombramiento que era más que justo y necesario, si me lo permites. La verdad es que, como el mismo López Obrador lo ha dicho, es difícil pensar en un secretario de Educación que haya sido un maestro. Siempre es un funcionario, un político de carrera y etcétera. Y aquí tenemos a una señora que fue maestra de primaria, después fue alcaldesa de Texcoco, luego diputada, luego senadora, elegida en ambas ocasiones por voto popular, y después pues se enfrenta para muchos a un fraude en el Estado de México cuando intenta la gubernatura y supuestamente es vencida por Alfredo del Mazo. Sí, mira, Toño, a mí me parece que Delfina ha molestado muchísimo a los de oposición, ha molestado muchísimo, tú ya lo mencionabas, estos mensajes muy violentos que caen en el racismo y en la discriminación y que caen en un clasismo muy burdo. El tuit, por ejemplo, de Fernando de Lauzarán, tú recordarás a Fernando de Lauzarán, un, entre comillas, líder del PRD, donde dice que nombran a Delfina Gómez, quien habla, así lo menciona en su tuit, con faltas de ortografía, ¿no? Y dice que va a ser la nueva secretaria de Educación Pública. Y entonces pone el nivel del gobierno, todo lo precariza, incluso la educación. Los fanáticos dirán que mi crítica es clasista, el anti-intelectualismo es un homenaje a la ignorancia, ¿no? Y entonces este desenfreno, tú lo veías con Pascal, lo veías con Javier Lozano, está con Belauzarán y muchísimos otros que han hecho y que durante la campaña, como ahora lo mencionabas, del 2017, en estas elecciones al Estado de México, pues se evidenciaron como lo que son, ¿no? Como una oposición. Bueno, en ese tiempo son gobiernos, siguen siendo gobiernos, pero eminentemente clasista, que discrimina y que les enoja muchísimo que una profesora, que una maestra de primaria, que quien fue directora también de una primaria y que después fue alcalde, que después fue diputada y también senadora, en un momento, y que después fue delegada, porque actualmente el cargo que ocupa es de delegada de los programas sociales del gobierno federal en el Estado de México, pues ocupa ese cargo, ¿no? Entonces, eso yo creo que les ha molestado porque es como la gente que ellos jamás vislumbraban como teniendo un cargo público, la gente que ellos jamás concebían como al frente de una secretaría, pues es la gente que está actualmente llegando, es la gente que está tomando decisiones, y me parece que esto es un cambio muy radical en la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en cómo se está conformando este gobierno. Sin duda, ellos pudieron haber criticado de otras miles de formas a Delfina, ¿no? Si tiene relación con algún grupo político en el Estado de México, si son o fueron buenas o no sus gestiones en Texcoco, en fin, pudo haber habido una crítica o una reflexión acerca de muchísimos elementos, pero lo que hace la oposición es que se fue en contra de Delfina porque tuvo una palabra que dijo nadie, o porque le agregó una S a la terminación de un verbo, en fin, este tipo de cuestiones que no hace, y eso es algo como contraproducente, porque la oposición no, digamos, no aporta absolutamente nada positivo a la discusión sobre las materias públicas, ¿no? O sea, sobre la opinión pública. Y lo que tenemos son cada vez críticas más torpes, más llenas de clasismo, más desesperadas, más iracundas, y que en realidad pues lo que están haciendo es evidenciar la forma en cómo ellos piensan. Entonces a mí me parece que este nombramiento, a mí me parece acertado el nombramiento que hace Andrés Manuel, me parece que es una secretaría muy complicada, porque recuerda, la Secretaría de Educación Pública es la que tiene la mayor nómina
en este país, son todos los profesores, ¿no? Es una relación, porque también la Secretaría está descentralizada, es una relación con los secretarios de educación de todos los estados, es una relación con dos organizaciones que son muy complejas, ¿no? Que tienen distintas historias. Una es con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otra es con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y se necesita un perfil que pues, no necesitamos a Héctor Aguilar Camino, no necesitamos a Enrique Krause para hacerse cargo de la Secretaría de Educación. Se necesitan perfiles efectivos, se necesitan perfiles administrativos que también sean honestos y que también dejen esta cuestión de ver a esta secretaría como si fuera como muchísimos lo utilizaron, como si fuera la parte, el botín, ¿no? De un sindicato durante muchísimos años que fue, y que empiece a tener esta cuestión que se precisa y que es empezar a echar atrás, como ya se empezó a echar, pero profundizar lo que fue la reforma educativa que impusieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el personaje que tú mencionas, que una niña le dijo que se dice leer y no leer, y bueno, y que haya esta capacidad. Es una secretaría muy grande, es una secretaría que impacta en muchísimos aspectos, y creo que Delfina tendría o tiene las capacidades para hacerse frente, ¿no? Y lo que uno ve en este momento, pues es el enojo y la exasperación y la ira y el clasismo que están mostrando los opositores con el nombramiento de Delfina al frente de la Z. Jorge, qué bueno que mencionabas el caso de Nuño. ¿Es legítimo burlarse hasta cierto punto, cuestionar a un Aurelio Nuño que no sabe diferenciar, por ejemplo, entre la astronomía y la astrología, que no puede pronunciar una palabra como es leer, y dice leer, lo inventa? Y no es legítimo criticar a una maestra, Delfina Gómez, que tiene algún tipo de, bueno, de comentarios de este estilo, alguna situación como nadie en utilizar palabras con este tipo de brutalismos, así se le llama en el español. ¿Es legítimo esta diferencia? Te lo pregunto porque lo están utilizando precisamente desde esa burda oposición para golpear con quien yo concuerdo contigo, es verdaderamente la persona que necesitaríamos frente a la Secretaría de Educación Pública, una maestra de primaria que conoce al monstruo, pues ha estado en sus entrañas. Te pregunto, ¿crees que sea legítimo hacer el comparativo por parte de un Pascal Beltrán del Río? Nosotros podemos criticar a una Aurelio Nuño, pero no a una Delfina Gómez. Sí, digo, la crítica con Aurelio Nuño fue como, digo, se hizo muy viral, porque fue la niña, ¿no? Quien le dijo al secretario, ¿no? O sea, se dice leer y no leer, como usted lo está diciendo. Digamos que esa cuestión que creo que fue muy chistoso y muy simbólico, ¿no? Porque una niña criticaba la forma en cómo el secretario de Educación se expresaba. Pero yo creo que el fondo digamos, de la crítica que siempre hubo a Aurelio Nuño fue en torno a los evidentes casos de corrupción, ¿no? O sea, esta cuestión de los gastos que se hubo, esta cuestión de querer imponer la reforma educativa como diera lugar, esta cuestión de los gastos en comunicación de la SEP eran verdaderamente indignantes y se gastaban muchísimo dinero que después preparado también para la cuestión de las campañas electorales. Es decir, la crítica siempre, y si tú notas, porque Andrés Manuel y el movimiento López Obradorista durante muchísimos años fue oposición, y esa oposición iba directamente a elementos muy claros, ¿no? La corrupción, los malos manejos de los funcionarios públicos, la forma en cómo se estaban ejerciendo los recursos, la incapacidad del gobierno para tener un plan de austeridad, ¿no? Los gastos, que llegaban personas que tenían una calidad ética, que tenían muy poca calidad ética y que en el puesto, cuando ejercían el cargo, pues eran muy corruptos. Entonces ahí el punto es que esa oposición ayudaba a construir y decía, tenemos otro proyecto de nación, tenemos otras vías para cambiar este país, ¿no? Y claro que en eso
se entraba, ¿no? Estas chanzas que hubo, recuerdo también con Enrique Peña Nieto cuando dijo son menos minutos los que nos faltan y que toda la gente se comenzó también a burlar, pero esas burlas y esas críticas no eran en realidad el elemento central de esa oposición. Y lo que tenemos ahora es que ellos están, porque Andrés Manuel a veces le agrega una S a una conjugación, o porque Delfina Gómez se equivoca en alguna cosa, pero digamos, ese es el objeto de la crítica, no hay críticas más allá de eso, y yo creo que es ahí donde existe el grave problema. Y claro, Pascal del Río puede pues, fácilmente criticar a Delfina, pero el elemento de la crítica que ellos hacen no es por la equivocación, por ejemplo, con Nuño, es, pues la niña le dijo que digas leer en lugar de leer, ¿no? O esta confusión con las palabras. Pero no era una crítica con toda la carga clasista que existe con estos señores, ¿no? Con Pascal, con Beltrán. Es decir, como una maestrucha, ¿no? De pueblo del Estado de México, ¿no? Morena, con los pelos pintados así, no sé qué, va a venir a dirigir la Secretaría de Educación Pública. Es ahí donde viene toda esa discriminación, y las críticas que ellos hacen en este momento están cargadas de todo ese clasismo y de toda esa discriminación, porque al fin y al cabo ellos están ejerciendo ese elemento, y lo que ellos están diciendo es que una maestra de primaria es incapaz de hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública, y por lo tanto este gobierno está, en sus palabras, precarizando la educación, lo cual me parece un exceso y lo cual me parece una verdadera actitud pues que denigra a ellos mismos, a los de la oposición, ¿no? Y sabes que yo lo he dicho una y otra vez aquí en Sin Censura. Me parece que el proyecto del presidente López Obrador es verdaderamente progresista. Y sí se busca que el pueblo gobierne desde el pueblo para el pueblo. Sin embargo, he visto yo aquí y allá, dentro de la Cuarta Transformación, personajes que para mí de ninguna forma son del pueblo, ¿no? Y yo siempre digo esto, no te puedes formar en la fila de las tortillas. No puedes poner una tortillería si no te has formado en la fila de las tortillas, disculpa, ahí lo cambié. Eso es algo muy, muy claro. Siempre lo pienso, por ejemplo, con personajes como Olga Sánchez Cordero, como el mismo Esteban Moctezuma Barragán, ¿no? Decía, bueno, ¿y este cuate como por qué ser secretario de Educación Pública? Pero otros casos muy interesantes, precisamente como un Alfonso Durazo, que en su momento fue indocumentado en los Estados Unidos, de hecho estuvo aquí 2 veces como indocumentado, en algún momento lavó platos, en otro momento lavó coches muy honradamente, y eso me parece fantástico. Está el caso de pues varias senadoras que también vienen desde el pueblo, y eso es muy muy claro, como Nestora Salgado. Y este caso, el de Delfina Gómez, es claro, tenemos a una verdadera maestra, una señora que ha sido señora maestra, que ha sido maestra de primaria, directora de una primaria, y que ha tenido una carrera política buscando pues el bien de la gente a su alrededor, ¿no? Primero Texcoco, después del Estado de México y etcétera. A mí me parece que estas pues búsquedas que tienen dentro de la oposición son, como tú bien mencionas, simplemente burdas y vamos, los develan así. Y aquí le voy a pedir a don